en internet. El Señor nos ha dado la gracia de usar la tecnología para extender también el mensaje desde Testimonio a las Naciones. Los jueves en la noche yo tengo mi reunión virtual y tenemos gente conectada desde Perú, desde Lima, Perú, desde Buenos Aires, Argentina, desde Coral Springs en los Estados Unidos y otros lugares. Todos son colombianos, pero están en diferentes lugares y reciben la bendición de lo que el Señor nos ha permitido tener en Testimonio a las Naciones. Asimismo hay personas que se conectan el domingo. Yo te quiero animar a que no te quedes en tu casa, sino que vengas a la congregación. Pero si por alguna razón no puedes venir, por cualquier razón de fuerza mayor, tienes la opción de conectarte por internet, como algunos que han tenido quebranto de salud en ocasiones. Cuando yo mismo estaba operado, yo presencié la reunión desde mi casa y fue una bendición. Así que tenemos la tecnología, bendecimos a los que están fuera. Ahora mismo están conectados desde Bucaramanga y hay algunas personas también conectadas en Bogotá. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como les bendigo a ustedes en esta mañana. Y declaro en el nombre de Jesús que el mensaje de la palabra fluye a tu corazón, a tu mente, a tu alma, a tu espíritu y te edifica en esta mañana. Vamos a hablar en esta mañana entonces de lo que no es paciencia. Paciencia no es autosuficiencia ni indiferencia. Paciencia no es autosuficiencia ni tampoco indiferencia. Algunos dicen, yo no necesito de nadie. Algunos pueden decir, a mí no me queda grande nada. Pero la Escritura lo que realmente dice es la expresión de un hombre como el apóstol Pablo, que habiendo sido un hombre de mucha importancia, de donde venía y en Roma, llega a decir, todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Quiero por favor que vayamos al libro de Mateo, el capítulo 26. Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. Ve por favor conmigo al versículo 30. Mateo capítulo 26, versículo 30. Los primeros versículos del 30 hasta el versículo 35 los vamos a leer para que nos ubiquemos en qué momento estamos. Dice así, Mateo 26, 30. Luego vamos a seguir leyendo los que vienen después del 36. Dice así: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. El Señor estaba adorando con sus discípulos. Este es un momento en donde ha terminado lo que nosotros llamamos como la última cena. Fue realmente eso, el último tiempo cenando que tuvieron el Señor y sus discípulos. Por eso se ha denominado la última cena. Pero salen de allí, dice que después cantaron un himno y después de cantar el himno salieron al monte de los olivos. Ellos también adoraban al Señor cantando. Amén. Y dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. La versión Dios habla hoy dice, y Jesús les dijo, todos ustedes van a perder su fe en mí esta noche. Así lo dicen las Escrituras, mataré al pastor y las ovejas se dispersarán. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Versículo 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. 3 veces. Versículo 35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Todos los discípulos dijeron lo mismo. Ten presente esto. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo.
y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42. Otra vez se fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Muy bien. El Señor está entonces allí listo, preparándose para la prueba más grande que jamás haya tenido Él y cualquier ser humano, cualquier hombre sobre la tierra. Era el momento más difícil para el Señor y el momento más difícil para los discípulos del Señor, quienes habían estado con Él 3 años y medio, habían caminado con Él, habían compartido con Él, habían disfrutado con Él, habían llorado con Él, juntos habían predicado las buenas nuevas, juntos habían orado por los enfermos y los enfermos habían sanado, juntos habían compartido momentos especiales y habían crecido del lado del Señor. Y era el momento para que se cumpliera lo que el Padre había determinado y lo que el Señor Jesucristo por el Espíritu había profetizado. El momento más duro, la prueba más difícil para el Señor Jesucristo era esta. Estaba en el peor momento humanamente hablando. Versículo 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Getsemaní significa prensa de aceite. Para poder sacar el aceite del olivo, de las olivas, es necesario prensarlas tan fuerte, oprimirlas tan fuerte, que solamente así puede fluir de ellas aceite. El aceite es símbolo del Espíritu Santo, el aceite es símbolo también de la unción. Y el Señor, como si fuera coincidencia y no lo fue, se fue a aquel lugar, a ese monte llamado Getsemaní, porque en ese momento comenzaba la más dura prueba, en donde Él, por decirlo en una manera fuerte, sería exprimido hasta que saliera de Él hasta la última gota de aceite, la unción del Espíritu Santo sobre su vida. El Cristo, el ungido de Jehová, que fue ungido para que tú y yo por su muerte pudiéramos tener vida. Así que Él con su muerte sacrificial iba a ser exprimido hasta que la última gota de aceite saliera de Él, la unción que Dios había puesto por el Espíritu. Getsemaní significa prensa de aceite. Y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. El Señor ni siquiera le pide a sus discípulos que oren, pero les dice que esperen porque Él va a orar. Se hace obvia la necesidad de la oración. Era indispensable la oración en ese momento para el Señor. Y era indispensable la oración en ese momento para sus discípulos, porque así como era el momento más duro de la prueba más dura para Cristo, era el momento más duro de la prueba más dura para sus discípulos. No hubo nunca jamás una prueba mayor que esa. Así que dice el Señor, o dice la Escritura en el 37, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. El Señor entonces toma a Pedro y a los hijos de Zebedeo. Los hijos de Zebedeo eran Juan y Jacobo.
Recordemos que de los 12 del Señor había dos parejas de hermanos: Simón Pedro, es el mismo Pedro, y Andrés. Y estaban Juan y Jacobo, hijos de Zebedeo, que fueron llamados los hijos del trueno. Y viene su madre y le dice: Señor, permite que uno se siente a tu diestra y otro a tu siniestra, a tu lado. Y son los que le dijeron al Señor: ora para que descienda fuego del cielo y los consuma. Por eso fueron llamados hijos del trueno. Pero después, por la unción del Espíritu Santo, cosas extraordinarias suceden con sus vidas. Pero el Señor tenía a 12, y de los 12 tenía a 3 que eran más cercanos. Y nota lo que dice la Escritura: los llamó aparte y comenzó a decirles que estaba triste en gran manera. El Señor abre su corazón con los 3 más cercanos. No le abras tu corazón a cualquiera. Ábrele tu corazón a aquellos que realmente han sido fieles en su relación contigo por los años y no hay reparo alguno. El Señor no habló con sus 12, el Señor llamó a los 3 más cercanos. Versículo 39. Ahora les dice: velen, 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 cuiden. En otras palabras, estén velando, estén cuidando y oren. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, versículo 39, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. ¿Qué les dijo el Señor a sus discípulos? Velen, velen. ¿Y qué hicieron sus discípulos? Dormir. Yo he dicho que hay una cosa que me gusta hacer mucho a mí y es dormir. Me gustaba, o yo no puedo tanto como quisiera antes. Pero yo te hago la pregunta: cuando estás en la situación más adversa y más difícil, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? Me constriñe el corazón leer lo que acabo de leer. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando del Hijo de Dios, estamos hablando del Verbo encarnado, el Verbo de vida, el eterno. Estamos hablando de Dios mismo que se hizo hombre. Y dice: vino luego a sus discípulos, les halló durmiendo. Pero miren lo que dice el 39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando. ¿Cuál es tu actitud en la prueba? Tú dices: yo de esta salgo. A mí no me puede nada. A mí nada me derrota. Y por ahí le agregas espiritualmente: porque todo lo puedo en Cristo. El Señor va y se postra en tierra, con su rostro en tierra, y ora. No, eso yo tengo la unción del chasquido. Hago así, ya viene la unción y Dios me hace el milagro. ¿Cuál es la actitud del Señor? ¿Y cuál es la actitud de los discípulos? Vamos a seguir leyendo. Yo te hago la pregunta: ¿cuál sería tu actitud si estuvieras en la situación de los discípulos del Señor? Si el Señor te dijera: vela. Antes de seguir con la lectura, vela. De pronto tú dices un día: vamos a tener velada. Ay, no, es que eso ya llega uno a las 3 de la mañana. Es muy tenaz. Y ahí hace un frío. No, rico acá. Yo me quedo aquí en mi camita, prendo el televisor y pongo a ver La Promesa. Los 3 Caínes. Eso, como Dios está conmigo, gloria a Dios.
y le dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? El Señor reprende a Pedro, el Señor reprende a sus discípulos por su indiferencia y por su autosuficiencia. ¿Cuántos saben que hay gente que está llamada especialmente a orar de pronto más que otros? Todos estamos llamados a orar, pero a veces vemos personas que tienen como una gracia y tienen un fuego por la oración, ¿verdad? Entonces de pronto que tú no seas de aquellos que aprovechas eso en otros. Ya te lo voy a explicar. Miren lo que dice el versículo 41. Velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. ¿Ustedes creen que el Señor le dijo en el versículo 38 a sus discípulos: oren pensando en Él? Porque Él se acercó a ellos y les dijo: estoy triste. Miren, ¿cuál era el escenario? ¿Cuál era la escena? ¿Cuál era el momento? Estaba primero el Señor con sus 12. Luego el Señor se aparta de sus 12, va a orar. Y luego llama a los 3. Y al llamar a los 3 les comparte su tristeza. Él dice: oren. Hasta ahí solamente les está diciendo: oren. Yo no sé si Pedro, Juan y Jacobo pensaron: sí, tenemos que orar por el Señor, porque necesita nuestra oración. Pero el Señor no estaba buscando intercesores allí, que oraran por Él y que intercedieran. Porque el Señor se iba delante de la presencia del Señor a derramar su corazón delante del Padre. El Señor lo que estaba buscando, por amor, era que sus discípulos, a través de la oración y de velar, no cayeran en tentación. Necesitas la oración. Y te voy a decir esto con todo el amor: no seas conchudo. Ay, el hermanito ora, la hermanita tiene una unción para orar. Mire, tengo tal situación. Ore por mí, por favor, ore por mí. No se le va a olvidar, ¿cierto? Y tú te vas a echarte y a relajarte porque ya hay quien ora. El Señor no le está diciendo a sus discípulos: oren por mí, que necesito sus oraciones. El Señor les está diciendo: oren ustedes, porque están en peligro de caer en la tentación. Y ellos lo que hicieron fue echarse a dormir. Yo imagino el escenario. Yo no sé cómo era, no tengo muy claro cuál es el clima en Jerusalén. Si alguno sabe, me lo puede decir. El clima en Israel, pastor, ¿cómo es? ¿Ah? El clima. Depende si estamos en verano, invierno. Yo no sé cuál sería el clima, pero yo me lo imagino con frío. ¿Caliente? Yo me lo imaginé esta mañana con frío, puedo estar equivocado. Yo me imaginaba a los 3 ahí echados: venga que está haciendo frío, arrúnchese de para acá. Y los 9 allá atrás. Ahora, si estaba haciendo calor, entonces estarían así: ¡qué calor! Este calor, qué bochorno. ¡Ay, aquí qué sueño! ¿Por qué? Cayó en la tentación. Pero, mis hermanos, somos como ellos, autosuficientes. Y decimos: no hay problema, el Señor está ahí conmigo. Pero el Señor necesitó ir delante del Padre y en la hora de prueba postrarse con su rostro en tierra, siendo Dios, y orar a su Padre. Y nosotros pensamos que somos tan duros que es suficiente con que digamos: estamos fortalecidos con Dios, por Dios. O yo tengo gente intercesora que ora por mí. No, el Señor se postró en tierra y comenzó a orar a su Padre. Y se ve el contraste tremendo, la diferencia entre la actitud del Señor y la actitud de sus discípulos. Autosuficiencia, digan autosuficiencia, indiferencia. El Señor les dice en el versículo 41 cuál debe ser la actitud. Velen, oren, para que no entren en tentación.
les enseña que aunque el Espíritu siempre tenga la disposición, nunca se puede depender de la carne. Y la Biblia dice, maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Alguna vez ha escuchado ese versículo? Y lo ha dicho, así: yo no confío en fulano porque maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no confío en mi esposa porque maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no confío en mi esposo porque maldito el hombre que confía en el hombre. Yo no confío en mi jefe porque maldito el hombre que confía en el hombre. Pero ¿sabes de qué está hablando el Señor? Tú eres hombre, tú eres carne, maldito tú si confías en tu propia fuerza. Maldito tú si confías en tu propia energía, en tu propia unción, en lo bueno que tú eres, en lo lleno que estás de Dios. Maldito el hombre que confía en el hombre. Dice la Escritura, el que crea estar firme, mire que no caiga. A mí no me cogen mal parado. A mí nunca, no. Ya estoy ahí full. Ya tengo la unción. Dios me ungió, Dios me llenó, Dios me bendice. Tengo mis intercesores. Nada me podrá tumbar. Ojo, que la actitud del Señor fue: me postro con mi rostro en tierra delante del Señor. ¿O tú acaso por la mañana sales corriendo, te estás lavando los dientes y dices: Señor, en el nombre de Jesús, te pido que me bendigas hoy? No me alcanza el tiempo. Aleluya, 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 aleluya. Estoy honrando al Señor en reverencia. Y vas en la buseta con tu audífono. Voy a escuchar al devocional. No me alcanza el tiempo por la mañana, yo llego y oro por la noche. Voy a hacer mi devocional, que era lo que tocaba para hoy. Ya para adelantarme esos 15 días está difícil, pero bueno, por lo menos comencemos desde ahora. Así, otra vez se fue y oró por seguir. Así estaban los discípulos, igualitos. Eso Dios me bendice. Eso yo soy hijo de Dios. Eso allá está el Señor orando. Mírenlo cómo ora. Él nos dijo que oráramos. Mírenlo cómo ora. En el 40 los halló durmiendo. 42. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Y vino otra vez. Entonces el Señor está allá en la distancia. Aquí están los 9, allá están los 3. Y el Señor vuelve y le dice a los 3: oren, oren. Y Él regresa, el Señor regresa. ¿A quién se encuentra primero? A los 3. Los 9, los 3, el Señor. Va de regreso, el Señor, los 3, los 9. Regresa. ¿Quién estaba durmiendo? Juan, Pedro y Jacobo, a los que el Señor les abrió su corazón, les dijo: estoy triste hasta la muerte. El mismo Señor que había reído con ellos, el mismo Señor que había hecho milagros, el mismo Señor que les había enseñado, el mismo Señor que les había dado palabras de ánimo, el Señor que les había dicho todo lo que les enseñó y los empoderó, los llama aparte a los 3 y les dice: estoy triste. ¿Y cuál es la actitud de ellos? El Señor está triste, pero es que yo tengo mucho sueño. Dice, los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Qué terquedad, mis hermanos, qué indiferencia, qué autosuficiencia de los discípulos. Versículo 44. Y dejándolos, otra vez se fue de nuevo y oró por tercera vez.
diciendo que las mismas palabras. Y aquí te quiero traer una enseñanza. ¿Cuántas veces hemos escuchado que nos enseñan: mi hermano, usted tiene que orar una vez y orar con fe, creyendo? Si usted vuelve a repetir la misma oración, es que usted no ha tenido fe para creerle a Dios lo que está pidiendo. Así que ¿por qué anda repitiendo lo mismo si usted ya le pidió a Dios? ¿Qué hizo el Señor? Fue una vez, volvió, fue otra vez y oró lo mismo, y fue por tercera vez y oró lo mismo. El número 3 en la escritura significa insistentemente. Lo que estaba haciendo el Señor era orar al Padre insistentemente, clamando al Padre. Y era Dios despojado de su deidad, pero Dios, pero 100% hombre. ¿Qué necesitarás tú? ¿Qué necesitaré yo? Ora las veces que sean necesarias. 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 El Señor oró y oró y oró otra vez hasta que encontró respuesta. Y yo te quiero decir, el Señor no era incrédulo. Yo te quiero decir, el Señor estaba lleno del Espíritu y por tanto estaba lleno de fe. Y necesitó orar 3 veces por lo mismo, repitiendo las mismas palabras. Quiero que vean el contraste tan tremendo, la diferencia tan absoluta entre la actitud del Señor y la actitud de los discípulos. El Señor Jesucristo, mis hermanos, siempre dependió totalmente del Padre. ¿Tú dependes de Dios? Los discípulos desobedecieron, los discípulos se apartaron, los discípulos se durmieron, los discípulos fueron tentados y cayeron en la tentación porque no anduvieron velando. Si el Señor Jesucristo necesitó velar y depender 100% de Dios, sus discípulos necesitaban depender 100% de Dios. ¿Tú acaso dependes 100% de Dios, o de lo simpático que eres, o de lo bueno que eres, o de los dones tan tremendos que tienes, o de las habilidades que tienes, o de la fuerza que tú tienes? Nunca dependas de tu fuerza, porque ello te llevará al fracaso. Depende siempre de Dios. La Escritura dice que el poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. Necesitas entender que eres débil, y en tu debilidad necesitas al Rey de los siglos. El Señor Jesucristo se estaba entristeciendo y angustiando en gran manera y fue al Padre. ¿Qué haces tú cuando estás en una situación como esas? ¿A quién acudes? ¿Cuál es tu actitud? ¿Dependes de tu carne o dependes de Dios? Qué contraste tan tremendo. Va el Señor, les dice: velen. El Señor no estaba buscando intercesores, el Señor estaba amando a sus discípulos, diciéndoles: la única manera que tienen ustedes de salir vencedores de esta hora de prueba se llama velar y orar, velar y orar, velar y orar. No hay nada más, no hay declaración profética que sirva, no hay confianza en otros que sirva, no hay confianza en su propia fuerza que sirva. Lo único que sirve en ese momento es velar y orar, velar y orar, velar y orar. Cuando te convoquen una noche de oración y para velar, ven a la congregación y ven y declara oración y ven, vela para estar en la presencia del Señor y fortalecido para vencer sobre la tentación. Yo les quiero decir, cuando yo he confiado en la carne, he fracasado. Si tú confías en la carne, vas a fracasar. Todas las veces que confías en la carne, vas a fracasar. Vas a fracasar. Y Dios no te está llamando como un fracasado. Dios te está llamando como un hombre, una mujer de victoria, dependiendo 100% de Él, 100% de Él, 100% de Él, en toda adversidad, en toda circunstancia, en las buenas y en las malas. El que crea estar firme, mire que no caiga. Los discípulos cayeron en tentación. ¿Y qué fue lo que hizo Pedro, el más cercano del Señor, el que estaba más cerca, el primero del Señor? Sacó su espada, que en realidad era como un cuchillo, y cortó la oreja de aquel, defendiendo al Señor porque se lo iban a llevar. Estaba perdido, estaba 100% en la carne. El Señor le dice: basta ya.
Y pone la mano sobre el soldado y sana a aquel hombre. Sin dependencia de Dios vas a hacer las cosas en tu fuerza. Sin dependencia de Dios vas a hacer las cosas en tu carne. Y al final siempre tendrás frustración. Dile a tu vecino, siempre, 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 si lo haces en tu fuerza, si lo haces con tu carne. El Señor oró una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, insistentemente al Padre las mismas palabras. Versículo 45. Después de que sus discípulos estaban ahí arrunchados o no, no sé, pero estaban foqueados. Si era un lugar frío, estaban ahí, arrunchémonos aquí. Pero una y otra vez el Señor viene en el versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Y yo te quiero decir esto. En la dependencia completa de Dios hay tiempo para orar y clamar, y hay tiempo para recibir y asumir la perfecta voluntad de Dios para tu vida. Y ese era el momento de Jesús. Llegó el tiempo en que clamaras, en que oraras, en que rogaras a Dios. Pero cuando viene la respuesta, es el tiempo para que asumas la respuesta de Dios. Y eso es lo que hace el Señor allí. Él dice, ya no es tiempo de orar, ya fui, ya clamé, ya escuché la respuesta de mi Padre, voy a ir a la cruz. Entonces allí, y solamente allí, se acaba el tiempo para orar. Ora lo que sea necesario hasta que llegue la respuesta, y cualquiera que sea la respuesta, asúmela como algo que vino de Dios. Pero nunca podrás tener claridad de lo que viene para ti si no haces lo que el Señor hizo, velar y orar. Y por el contrario, tu carne estará dispuesta a pecar. A la verdad el Espíritu está dispuesto, dice la Escritura, pero la carne es débil. ¿La carne es qué? Débil. ¿La carne es qué? Débil. Maldito el hombre que confía en su carne, maldito el hombre que confía en él mismo. Y dice la Escritura en el libro de Proverbios, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Dios no te está pidiendo tu opinión, es que a mí me parece. Dios no te está pidiendo tu opinión, Dios te está diciendo lo que debes hacer. No inquieras a Dios, Señor, ¿por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Dile, Señor, ¿qué conmigo? ¿Qué tienes? ¿Qué quieres que yo haga? Cuando estás fuera de la presencia del Señor, cuando estamos fuera de la presencia del Señor, hacemos unas barrabasadas. Y después viene la consecuencia y decimos, Dios, ¿dónde estabas? Y el Señor te contesta con amor, ¿y tú dónde estabas? Que el Señor no te tenga que preguntar, ¿tú dónde estabas? Porque Él sabe que tú estás con Él. Amén. La autosuficiencia no es paciencia. Oh, ya se espera. Hasta me quedo dormido esperando y no pasa nada. No, depende de Dios. Depende de Dios en todo tiempo. Depende de Dios en oración. Depende de Dios velando. Dice la Escritura que debemos orar en todo tiempo, en el Espíritu y con entendimiento. Amén. ¿Están conmigo, mis hermanos? ¿El Espíritu Santo de Dios te ha hablado? Necesitamos crecer en la dependencia de Dios. ¿Qué dice el Señor? Versículo 46. Levantaos, vamos, ved,
se acerca el que me entrega. Llegó la hora. Llegó la hora. Es tiempo que tú y yo saquemos de nuestra vida la autosuficiencia y que pensemos que porque somos hijos de Dios y tenemos al Espíritu Santo no necesitamos depender de Él. Jesús de Nazaret estaba lleno del Espíritu en todo tiempo y en todo tiempo dependió del Padre Celestial en oración. Perdóname lo que te voy a decir, mi hermano, y me lo digo para mí mismo. ¿Me están mirando aquí? Me lo digo para mí mismo, perdóname por lo que te voy a decir. No hagas oraciones ridículas. Ridículas. Y menos cuando estás en una situación en donde necesitas realmente de Dios. Señor, ayúdame, bendíceme para salir del paso. Pero tú estás haciendo lo que te parece en tu propia fuerza. El poder de Dios se perfecciona en tu debilidad. ¿Cuántos débiles estamos aquí? Necesitamos la fuerza de Dios. No hay mejores manos en las que podemos estar que en la presencia de Dios. Y es necesario trabajar en nuestra vida en depender de Él. Yo estoy trabajando en eso. No es suficiente con hacer lo que yo hago. Mi familia lo sabe. Yo escucho todas las mañanas, algunas la leo, pero las otras la mayoría escucho la Escritura. Y puedo escuchar capítulos enteros. Y voy con un aparatico que me sirve para eso, que es mi celular. Por toda la casa. Y entonces la otra vez mi esposa me dijo, bájale un poco. Le dije, no, esto nos bendice a todos. Sí, pero es que yo estoy leyendo otra parte. Ah, tienes razón. Yo todos los días oro al Señor. Pero el día que no dependo de Dios, y es que depender de Dios no es leer la Biblia y orar. Depender de Dios es derramar tu corazón delante del Señor y hacer lo que el Señor hizo y estar realmente en esa comunión perfecta, íntima y a solas. El Señor no se fue con los 3, el Señor dejó a los 9, le dijo a los 3 su carga y su ansiedad y se fue solo. Pero si tú no lo haces, no tendrás un día de victoria. Y yo te lo digo con autoridad, con la autoridad que me da la palabra de Dios y con la autoridad que me da la experiencia en mi propia vida de haber fracasado, de haber no podido vencer la tentación por no estar dependiendo del Señor, sino viviendo en mi propia fuerza y en mi propia carne y dependiendo y creyendo y confiando en el hombre y no en Dios. Necesitamos confiar en Dios. Tú necesitas depender de Dios siempre. Yo necesito depender de Dios siempre. Si tú quieres depender de Dios, gloria a Dios. Si quieres depender de ti, asume las consecuencias. Amén. La autosuficiencia no es paciencia. Saquemos la autosuficiencia de nuestra vida. Vamos a orar al Señor en esta mañana. Si tú puedes estar en pie, yo te quiero animar a que lo estés. A veces cuando estamos sentados nos puede pasar lo que los discípulos, la silla comodita y el sueño que atropella, pero cuando estamos en pie lo estamos honrando a Él y también estamos dispuestos para que el Espíritu Santo de Dios haga su obra. Puedes estar en pie, por favor. Puedes estar en pie. ¿Pau está? Estaba indispuesta, ella salió. Vamos a orar, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, te damos gracias porque un día pudimos ver tu amor y tu gracia al enviar a tu amado Hijo, al unigénito Hijo de Dios, para morir en nuestro lugar. Y aquel que es perfecto, que es único, al verdadero, al fiel, al que no conoció pecado, damos toda la gloria y toda la honra. Y tú, Jesús, dijiste, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él,
este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Hoy lo entendemos, Señor, y queremos entenderlo con mayor claridad que lo hemos entendido hasta ahora. Dile al Señor: perdóname por no depender de ti en todo tiempo. Dile al Padre en esta hora: Padre, perdóname por todas las veces en que he confiado en mi prudencia, en que he confiado en mi fuerza, en que he confiado en mi habilidad. Dile: perdóname, Señor, todas las veces en que he confiado aún en mis dones, aún los dones que tú me diste, he confiado en ellos. Pero tú esperas que yo confíe en ti y únicamente en ti. Perdóname, Señor, las veces que han pasado días enteros en que no voy a tu presencia, en que no derramo mi corazón, Señor, delante de tu corazón. Y he visto las consecuencias de esto en mi vida. Y dile al Señor: perdóname todas las veces en que, directa o indirectamente, te he culpado por lo que ha venido a mi vida y te he cuestionado, cuando en muchas instancias han sido como consecuencia de mi propia autosuficiencia, de no depender de ti. Y dile al Señor: perdóname todas las veces en que he caído en tentación por pensar que estaba fuerte y no hacer lo que tú hiciste delante del Padre. Ir y clamar en oración insistentemente las mismas palabras hasta tener la certeza de la respuesta a mi oración. Dile: perdóname, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios. Dile al Señor: renuncio al orgullo. Díselo: renuncio a mi soberbia. Dile al Señor: renuncio a mi autosuficiencia. Dile a Jesús: renuncio a no depender de ti. Y dile: perdóname por no depender de ti en todo lo tocante a mi vida. Perdóname, díselo con el corazón. Y dile: yo te necesito y quiero aprender a depender de ti. Quiero depender del Padre Celestial. Mi amado hermano, mi amada hermana, dile a Jesús esto: enséñame a depender de Dios, como tú dependiste del Padre en todo tiempo. Enséñame a depender de Dios. Enséñame a depender del Padre en todo tiempo, de la manera en que tú lo hiciste mientras estuviste sobre la tierra. Porque estuviste en la condición de hombre, y siendo hombre te humillaste hasta la muerte, y muerte de cruz. Porque aprendiste a depender siempre de tu Padre. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo. Con el poder de tu amor, cúbreme, cúbreme con tu gracia. Lléname, Espíritu de Dios, con tu amor. Rodéame. Necesito tu fuerza. Necesito depender más y más de ti. Y necesito que cuando venga la hora de la bendición nunca me olvide de dónde me sacaste tú.
Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios para cumplir sus mandamientos, sus ordenanzas y sus decretos que yo te ordeno hoy. No suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas en que habites, y tus vacas y tus ovejas se aumenten, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tuvieres se aumente, y se enorgullezca tu corazón, y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes y de escorpiones y de sed, donde no había agua, y Él te sacó agua de la roca del pedernal, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para a la postre hacerte bien. Y digas en tu corazón: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Mas si llegares a olvidarte de Jehová tu Dios, y anduvieres en pos de dioses ajenos y les sirviereis a ellos y te inclinares, yo lo afirmo hoy contra vosotros, que de cierto pereceréis. Permítenos, Señor, siempre recordar cuál fue la fuerza, cuál mano, qué brazo poderoso nos sacó de la cautividad, nos sacó de la esclavitud, nos sacó de la vieja y vana manera de vivir y nos llevó a una buena tierra, a tierra de bendición. Que nunca nos olvidemos de dónde nos has sacado, que siempre en las buenas y en las de aflicción podamos depender de ti con todo el corazón, podamos buscarte como tú lo hiciste, como buscaste al Padre, que aprendamos a hacerlo en todo tiempo, que tengamos aún la actitud en nuestro propio espíritu, en nuestra alma y aún en nuestro cuerpo, de postrarnos delante de ti con nuestro rostro en tierra y clamarte a ti, Padre, como lo hizo el Señor Jesucristo, como te clamó en el momento más difícil, de mayor angustia, pero como había permanecido todo el tiempo de su ministerio en la tierra, dependiendo del Padre, porque Él nos lo dijo y nos lo enseñó: yo no hago nada por mi cuenta, sino lo que oigo a mi Padre. Tú, Jesús, nos enseñaste a depender del Padre. Perdónanos por no hacerlo y llénanos de tu Espíritu, para que tu Espíritu Santo produzca en nosotros tanto el querer como el hacer. Pídeselo al Señor ahora, pídeselo al Señor ahora. Ya para ir terminando, levanta tus manos y pídele a Él la unción. Dile: yo necesito de ti, yo necesito tu unción. Tu palabra dice: separados de ti nada podemos hacer. Yo te necesito, Jesús, yo te necesito, Padre, yo te necesito, Espíritu Santo de Dios. He vivido sin depender de ti y no he encontrado la paz, y no he encontrado el gozo, y no he encontrado el fruto. Perdóname, Señor, y hoy quiero que tú produzcas por tu Espíritu Santo en mí, así el querer como el hacer, por tu buena voluntad, para salir de este lugar determinada a buscar tu rostro, a buscarte a ti, a depender de ti, a pegarme de ti, para no vivir en mi fuerza y con el poder de mi brazo, sino en tu fuerza y con tu mano poderosa, guiando mi vida, sosteniendo mi vida y dándome la fuerza para vencer. Dame más de ti, dame más de ti, dame más de ti. Ven,
Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven. Oh Dios, hoy sí. She said, you said my head, what feel you see you silent. Say she como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable a tu amor, un grato perfume, yo quiero ser, Señor.
sacrificio agradable en tu honor, un grato perfume, yo quiero ser, Señor. Aleluya, Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias por tu obra en la cruz. Gracias por tu ejemplo perfecto. Gracias porque podemos aprender de ti por el Espíritu Santo a depender del Padre en todo tiempo. Y gracias porque tú nos llenas y nos fortaleces. Pero Señor, haznos entender que no es por una reunión puntual, sino es y debe ser una experiencia de vida permanente en nuestro ser. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si puedes sentarte, hazlo ahora.